noches, soy Gonzalo Priale, esto es 4 a la N. El presidente Trump está en el centro de la noticia y últimamente en el ojo de la tormenta. Ha desatado una guerra comercial que puede tener graves consecuencias sobre la economía y el equilibrio geopolítico mundial. Esta noche analizaremos la situación y sus implicancias con 3 expertos desde 3 perspectivas diferentes. Desde el ángulo macroeconómico, Elmer Cuba, exdirector del Banco Central de Reserva y socio de Macroconsult. Desde la perspectiva del comercio exterior, Edgar Vázquez, exministro de Comercio Exterior y Turismo y director del Centro de Investigación de Economía y Negocios de ADEX. Y desde el lado de las finanzas, Melvin Escudero, economista, fundador y presidente del Dorado Asset Management. Muy buenas noches a ustedes 3, es muy grato tenerlos acá. Comencemos, Elmer. Se ignora que los grandes déficits comerciales de las últimas décadas en Estados Unidos han venido de la mano con baja inflación y consumidores satisfechos, en una época casi dorada de relativa prosperidad en el mundo por efecto de la globalización y la apertura comercial generalizada. Los superávits acumulados fuera de Estados Unidos le sirvieron a Estados Unidos para financiar su déficit presupuestal. ¿Por qué el presidente Trump estaría frenando un modelo de equilibrio global que dio frutos? Por un severo error de diagnóstico. Severo. Y lleva también un severo error de diagnóstico que lleva malas políticas, ¿no? Estados Unidos efectivamente venía viviendo un excepcionalismo. ¿Qué es eso? Siendo la economía más desarrollada del planeta, seguía creciendo más rápido que sus rivales, ¿no? En lo que va de siglo, mucho más rápido que Europa, y seguía jalando el crecimiento mundial, en verdad, ¿no? Básicamente por capacidades propias internas y mejora de su tecnología y la productividad. Y eso hacía que sea muy atractivo para traer capitales. Entonces el capital del mundo, el ahorro mundial, iba a Estados Unidos. Como consecuencia de eso, en las últimas décadas tenía un financiamiento fácil, barato, digamos, y la contrapartida de eso era déficit en cuenta corriente, ¿no es cierto? Y también déficit fiscal. Entonces vivía tranquilo, no tenía problema de inflación, la inflación venía bajando, pronto iba a estar ya en la meta del FED, el FED también iba a bajar la tasa de interés pari passu, el crecimiento es notable, el desempleo casi inexistente, pleno empleo, todo los mejores indicadores. Lo único que estaba faltando era un ajuste fiscal suave. Suave digo porque no necesitaba un ajuste fiscal radical, suavemente en una década o más, ir suavizando el déficit fiscal y ir ligeramente devaluando el dólar, ¿no? Porque efectivamente, como tenía un déficit grande en cuenta corriente, fruto de un financiamiento no buscado, pero por ser la economía que es una cosa muy manejable. Y sin embargo, han pateado el tablero, ¿no? Han puesto aranceles, que significa un choque de oferta. ¿Qué es un choque de oferta? Que al mismo tiempo va a provocar una fuerte desaceleración y presiones inflacionarias. Y ese es el peor de los mundos para el FED, porque como sabemos en Estados Unidos el FED tiene 2 mandatos, el pleno empleo y la inflación baja y estable. Y un choque de oferta justamente te complica tener solamente un instrumento y 2 objetivos. O sea, un severo error de diagnóstico que no va a cerrar el déficit en cuenta corriente en Estados Unidos, nadie lo acierta con aranceles. Los países que ponen aranceles no bajan sus déficits de cuenta corriente, lo mantienen porque también bajan las exportaciones, ¿no? Hay un sesgo contractivo en las exportaciones que nadie ve, pero ocurre en el equilibrio general y por lo tanto no pasa nada, ¿no? Es una mala herramienta para un problema que no existe, en verdad. Tremendo diagnóstico. Melvin, la guerra comercial es el primer acto del mediático presidente Trump y parecería conducir a una recesión en Estados Unidos. Pero el segundo acto puede ser aún más disruptivo. Trump anuncia el recorte de impuestos más grande de la historia norteamericana. Con una mano recesiona y con la otra estimula la economía. ¿Qué efecto combinado ves en esto y genera esperanza a futuro o introduce aún más incertidumbre y volatilidad en el mercado? Lo que estamos observando en la práctica es que la volatilidad y la incertidumbre son la regla en este momento. Y eso es lo que genera finalmente, más allá de los estímulos que se puedan dar en el corto y mediano plazo, genera unas tendencias que finalmente van a reducir la inversión, van a generar que los capitales de riesgo se vuelvan mucho más conservadores y busquen activos más seguros. Entonces se genera una reestructuración de los mercados de capitales. Pero el diagnóstico más allá de la política es en realidad cómo va a quedar el escenario global desde el punto de vista
de una nueva estructura comercial mundial, ¿no? Estas idas y venidas del presidente en pocos días de subirle los aranceles a gran parte de sus principales proveedores de productos baratos de Asia, donde se subió los aranceles desde 25 hasta 50%, y ahora a China se le ha subido hasta 145%, luego se baja el arancel a 10%. Si uno ve los modelos financieros de esas empresas, que ahora son globales, por ejemplo Apple, por decir un nombre, pero también empresas financieras, ¿no? Grandes bancos europeos, HSBC, por ejemplo, o grandes bancos japoneses, ¿no? Como Nomura, o bancos chinos, están globalizados. Entonces, cuando te cambian estas reglas de juego tan violentas, en realidad nadie puede proyectar con certidumbre a futuro estos flujos de caja. Y eso lo que genera es preocupación de los inversionistas, que al verse con la potencial pérdida significativa de valor producto de una desaceleración económica global, o sea, esto va a tener un impacto importante a nivel global. No solamente entre Estados Unidos y China, porque son las dos economías más importantes, sino todo el resto de jugadores. Así como ha dicho el presidente Trump, se va a mantener en 10% la tarifa para el resto de países del mundo. Ese impacto probablemente se va a sentir en una desaceleración económica global de 1%, y como ya han anunciado varios bancos de inversión en Estados Unidos, con todo este desorden, falta de claridad en la política, uno de los países que había mostrado la mayor estabilidad jurídica en la historia reciente, ahora te genera incertidumbre desde el presidente, que te cambia el discurso en pocos días. Ese tipo de situación, lo más probable es que genere una recesión, las probabilidades están aumentando, ¿no? Edgar, si la guerra comercial con China escala, China va a tener una importante cantidad de productos que colocar para evitar una reducción de su crecimiento. Ante eso tendría dos caminos. Uno, encontrarles nuevos mercados, o colocarlos con dumping en destinos de todo el mundo. Y otra opción china podría ser mirar hacia adentro e impulsar un mayor consumo y crecimiento de su clase media. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, definitivamente es un escenario muy complejo. La incertidumbre en estos momentos es muy alta. Y si bien ahora hay una suspensión de medidas, eso no implica que en los siguientes semanas, meses, pueda haber también cambios de orientaciones dependiendo de las reacciones que puedan tener diversos países. En el caso de China y Estados Unidos, claramente los dos son las dos economías más grandes, pero no solamente eso, son los dos países que más, digamos, concentran el flujo de comercio de bienes y servicios a escala global, ¿no? Entonces, y ojo que ambos mercados se están cerrando para ambos, ¿no? No solamente el mercado chino se está cerrando para los productos norteamericanos, sino el mercado norteamericano para los productos chinos. Y además hay un efecto adicional. Este 10% no es un arancel nuevo, es un adicional al arancel que le corresponde a cada país. En el caso del Perú nos corresponde un 0 si el producto cumple con la regla del Tratado de Libre Comercio, más el 10, entonces pagamos 10. Pero a países que no tienen TLCs, les aplica lo que técnicamente se llama el arancel nación más favorecida, es decir, el arancel general de un país, que en el caso de Estados Unidos, a pesar que pensamos que Estados Unidos es un mercado muy abierto, en realidad no, sus escalas arancelarias son muy complejas. Y llegamos a tener hasta 350% para algunos productos de bebidas alcohólicas y tabaco, o para prenda de vestir 32%. Quiere decir que países, imaginemos, Vietnam no tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, exporta prendas de vestir y algunas líneas pagan 32%, a ese 32% le tienen que sumar 10, o sea, va a pasar a pagar 42%. Y eso, de todas maneras, va a reducirle la posibilidad de competir en el mercado norteamericano frente a los que se quedan con 10. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a lo que tú bien has identificado, no solamente van a haber productos chinos, no solamente van a haber productos norteamericanos, sino van a haber productos de algunos otros países con aranceles altos, elevados en 10% adicionalmente, que van a buscar nuevos mercados en el mundo y que por supuesto va a generar una circunstancia de sobreoferta que van a orillar a reducción de precios, y que van a salir al mercado a encontrar una válvula de escape, como ya nos pasó en la primera guerra comercial entre Estados Unidos y China, donde vino una ola también de importaciones. Para eso hay varios mecanismos que son los correctos, ¿no? Hay que aplicarse. En el Perú no debe caer en ninguna guerra comercial ni en aplicación de medidas por digamos, orientación política. El Perú tiene que aplicar
técnicamente cualquier medida, y los tratados de libre comercio y el ordenamiento mundial nos permite tener salvaguardias, medidas antidumping, medidas compensatorias, dependiendo de la, digamos, del efecto, de la circunstancia que se está presentando, y si lo llevamos de manera apropiada, con tecnicismo, es decir, encontrar que hay un incremento súbito de importaciones o un precio por debajo del costo o un subsidio que está afectando, que se encuentre que haya daño, porque en algunos casos no se presentan daños y más bien esas reducciones de precio van en beneficio del consumidor, ¿no? Pero si hay un daño, y lo tercero es que ese daño sea producido por la circunstancia que estamos investigando, sea la importación súbita, sea digamos, la práctica dumping o el subsidio. Si es así, se puede aplicar una medida correctiva, siguiendo las reglas que nos dicen los acuerdos internacionales. No hay que apartarnos de ello. Muy bien, Elmer, en última instancia, la idea detrás del incremento de los aranceles norteamericanos parecería ser una nueva tendencia aislacionista de Estados Unidos en busca de una autosostenibilidad. ¿Se puede ser el poder hegemónico global y al mismo tiempo aislarse, alejarse de sus aliados occidentales e iniciar una guerra comercial con el resto del mundo? No se puede. A la larga pierdes hegemonía en dos variables que son muy importantes para Estados Unidos, que han hecho posible también esa excepcionalidad, ¿no? Una es tener el dólar, ¿no?, como moneda casi universal en el mundo para transacciones, y otra es el activo más seguro del planeta, que es el bono del tesoro, ¿no? Basta que algunos inversionistas molestos, grupo 2, no digo el 5%, menos, que repudien tener realmente esos activos para provocar severos problemas en el mercado mundial de capitales, ¿no? Entonces no es algo que no se puede jugar. Y además de la peor manera, porque la fórmula que han usado, por ejemplo, para poner aranceles recíprocos, pues es realmente muy de las peores. O sea, creo que un alumno de comercio 1 estaría jalado en ver su primera práctica si piensa algo así. ¿Cuál es ese pensamiento? Que con cada país del mundo debo ser equilibrado, ¿no? Es insólito, pues, porque entonces, claro, si uno le vende solamente te vendo lana de alpaca o solamente te vendo diamantes, ¿qué puedo hacer? Te compro lo demás. Es como que una persona tenga equilibrio con todos sus compradores, ¿no? Entonces yo voy al dentista, entonces tengo déficit con el dentista, pues, ¿no? ¿Qué le vendo? Servicios, le hago un análisis económico, ¿no? Para que esté igualito. ¿No? Y mañana soy asesor de un banco y que el banco, tengo superávit con el banco, ¿qué tengo que hacer? Le comprarle un producto. O sea, es realmente de locos pensar que vas a tener equilibrio con cada país del mundo, ¿no? Eso es romper el trueque, ¿no? O sea, es economía de trueque, en verdad. Eso es insólito, ¿no? Y que además, claro, que sea un país con, digamos, de la peor estofa, uno podría esperar algo así, pero el país que es Estados Unidos, es insólito lo que está pasando realmente, ¿no? Pero además, Elmer, y si me permites añadir algo, se está perdiendo de vista lo importante de esta circunstancia de las importaciones, del comercio en general, que es la composición de las mismas. Es decir, por ejemplo, en el caso del Perú, del 100% de lo que importamos de Estados Unidos, casi 80% son maquinarias e insumos. Maquinarias que necesitamos para mejorar la productividad de nuestras industrias, e insumos que luego se procesan en el Perú, ganan valor agregado, se venden en el mercado local y se exportan. Es decir, no son necesariamente bienes de consumo que entran a competir. Entonces, si nosotros hiciéramos, por ejemplo, lo mismo, por ahí hay algunas voces que dicen, hagamos lo mismo, subamos aranceles, cambiemos la estructura arancelaria, etc. Eso sería lo peor, el peor error, porque estaríamos tirando la bala al pie, generando inflación y afectando productividad. Sí, pues uno esperaría de una potencia del calibre de Estados Unidos ideas innovativas, de progreso, pero son ideas de retrogradación. Mire, el 2 de abril de este año va a pasar sin duda a los libros de texto del futuro como uno de los días más vergonzantes de política económica del mundo, ¿no? Melvin, el miércoles pasado, hablando de bonos del Tesoro, los bonos del Tesoro norteamericano experimentaron una venta masiva que elevó sus rendimientos a su nivel más alto desde marzo de 2020, al inicio del encierro por COVID. China y Japón son los más grandes tenedores de estos bonos. ¿Impulsó quizás esto a Trump a poner en pausa, como relataste hace poco, por 90 días su incremento de aranceles y reducirlos a 10% para todo el mundo, excepto China, ese mismo día? Sí, de hecho está claro que a Trump no le interesa la opinión de ningún presidente, de ningún grupo de negociador, de ningún país. Sin embargo, cuando le afecta, puede reaccionar de manera diferente y lo ha hecho. Pero donde le ha afectado en realidad es en el bolsillo de millones de ciudadanos americanos
que han visto que sus ahorros de la noche a la mañana estaban perdiendo 20% en acciones y los bonos soberanos empezaban a subir. Con lo cual, digamos, toda la política macro interna se puede ver seriamente dañada. Las acciones han estado a punto de llegar ya a niveles de mercado a la baja, que se llama bear market, que normalmente cuando eso sucede existe una depresión económica y, por ejemplo, todos aquellos que tienen ahorros en pensiones o todos aquellos pequeños inversionistas que han gozado del boom de todo el mercado accionario desde el 2020 hasta el mes de marzo de este año, obviamente van a tener un impacto significativo en su capacidad de consumo. No estamos hablando solo de los, digamos, multimillonarios de la tecnología, que efectivamente están perdiendo billones de dólares por la caída de las acciones, sino de personas naturales que en Estados Unidos, como tú bien sabes, de cada 10 ciudadanos, 9 ya están en el mercado bursátil, o lo hacen a través de las cuentas de ahorro para lo que es pensiones, o lo hacen a través del mercado. Sin embargo, a mí me da la impresión de que más allá de la teoría macroeconómica, lo que está tratando de hacer Trump y su equipo económico, porque definitivamente hay algunos asesores que están de acuerdo con estas medidas, es como que si se va a hacer los grandes ajustes que necesita Estados Unidos, por ejemplo, está la parte actuarial en pensiones es inmanejable, la parte de salud es inmanejable, la parte del déficit público es inmanejable y la parte del déficit comercial es inmanejable. Da la impresión de que ellos están tratando de trasladar ese costo que tenía que hacerse internamente de una manera suave en los próximos 10, 20 años, de manera rápida al resto del mundo. Y con lo cual, digamos, se saltan un montón de principios macroeconómicos, especialmente en comercio internacional, y como no les importa lo que va a pasar, el problema es que internamente, si se genera inflación, si se reduce la capacidad de consumo, a pesar de la bajada de los impuestos, podemos estar entrando en un escenario de recesión. Y si ese es el caso, el tiro le salió por la culata al presidente, con lo cual va a tener que replantear nuevamente su programa, pero en el interín ya se causó mucho daño. Sí, el daño que se está generando parece cada vez más grande. Edgar, tenemos poco tiempo, pero vamos a ver el USTR, que es la autoridad representativa de Estados Unidos para las negociaciones comerciales, presentó un documento sobre barreras al comercio exterior que sustenta los aranceles impuestos a cada país. En el caso de Perú, lista diversas barreras pararancelarias, técnicas, sanitarias y fitosanitarias. Se supondría que este documento sirve de guía para que, precisamente, los países levanten las objeciones del USTR a cambio de rebajar los aranceles. ¿Será posible para el país levantar las objeciones del USTR y crees que serían necesarias algunas medidas compensatorias para los exportadores no tradicionales peruanos? Bueno, sí, el USTR, el representante comercial de Estados Unidos, es la contraparte de negociaciones del MINCETUR, es con quienes hemos negociado el Tratado de Libre Comercio que tenemos vigente con Estados Unidos, y todos los años en el marco de ese acuerdo, recuerda que ya tiene 17 años ese acuerdo vigente, este año entramos a un área libre de libre comercio, el 1 de enero de este año se eliminaron el 100% de los aranceles entre ambos países, hasta lo que acaba de ocurrir el 2 de abril. Entonces, todos los años nos reunimos y intercambiamos aspectos que, digamos, todavía obstaculizan nuestro comercio. Todos los años esa lista es dinámica. Esta lista que ha presentado el USTR para el caso del Perú no es una novedad, ya son temas que de una u otra manera han estado sobre la mesa de conversación entre ambos gobiernos. Y es una lista relativamente corta si la comparamos con la de otros países. Yo de la lista, en la parte no arancelaria hay 11 medidas, algunas rápidamente corregibles, en otras hay que, digamos, hay avances que ya se han logrado y en otras un poco más difícil. Por ejemplo, el tema del G2G, el gobierno para las licitaciones públicas, claramente Estados Unidos no tiene un marco legal que le permita como gobierno hacer lo que sí está haciendo aquí el Reino Unido, Francia, Corea, administrando los proyectos de inversión en el Perú. Y que ese mecanismo que se está empezando a ampliar su uso en el Perú, pues afecta la participación de las empresas norteamericanas. Entonces, yo creo que el MINCETUR, junto con el resto de autoridades, tiene que ir a esta conversación con algunas soluciones a estos temas y con explicaciones de la evolución en otros. También hay que plantear algunos aspectos que están del lado norteamericano, por ejemplo, en temas sanitarios, que no mejoren el procedimiento para los espárragos, incorporar acceso sanitario al aguaimanto, a la cúrcuma, a otros productos que faltan, y también complementar
con algún tipo de medida interna, sobre todo para unidades empresariales que este 10% sí les puede hacer la diferencia en sus márgenes. Estoy hablando de las micro, pequeñas, medianas empresas, pero de una manera, digamos, bien estructurada. No puede ser lo primero que se afecta es la capacidad de pago, algo en el lado financiero, tal vez algún tipo de fondo de garantía que apalanque préstamos para, digamos, volver a reestructurar las deudas, algo por ahí. Nuevos mercados, acompañarlos en nuevos mercados, buscar válvula de escape como lo va a hacer todo el mundo y finalmente también, por supuesto, fortalecimiento de sus capacidades para poder competir, que es parte del problema que tiene la economía peruana en sus unidades empresariales de ese tipo. Bueno, va a ser interesante ver cómo tantos países van a tener que buscar nuevos mercados en el resto del mundo. Esa película hay que verla. Vamos a una pausa y volvemos. Bueno, estamos de regreso. Melvin, ¿qué consecuencias puede acarrear para el mundo el creciente enfrentamiento entre USA y Estados Unidos? Como mencionaste, JP Morgan estima una probabilidad de 60% de recesión en Estados Unidos. Ya lo has desarrollado un poco. Y además, has mencionado que esta pugna puede conducir a una recesión global. Me imagino que también puede generar presiones inflacionarias. Pero ¿quién tiene las de ganar en este enfrentamiento entre las dos grandes potencias? Como Perú, país emergente, pequeño en este gran rompecabezas global, obviamente vamos a tener impactos directos rápidos, ¿no? La desaceleración económica global o de Estados Unidos y de China, que es lo más probable, nos va a impactar también con desaceleración económica. Perdón, el sentido de mi pregunta es quién tiene las de ganar entre Estados Unidos y China. Claro. Entre ellos, más que respecto a lo que nos va a pasar aquí. Si lo vemos desde esa perspectiva, digamos, siendo China un país que aprendió luego del primer gobierno de Trump, probablemente tiene una canasta de acciones más flexible que Estados Unidos, que se ha cerrado en una posición. Sin embargo, la economía americana es la primera economía del mundo y por tanto es difícil saber porque pueden regresar al camino correcto y arreglar las cosas también. Entonces, es difícil saber quién es un ganador en esto. Lo más fácil es que si los dos persisten en una guerra comercial, los dos van a ser perdedores y todo lo que estamos mirando también, porque no podemos ser ajenos a dos países que prácticamente son el 40% de la economía global. Esto es importante porque este conflicto entre ambos países, que sí es abierto, acuérdate que los aranceles de Estados Unidos a China ya están en 145% el día de hoy. Y hoy día, hace un par de días, el presidente mandó un tuit indicando, por si acaso, es 145, para China, porque son unos rebeldes. Entonces, este conflicto con China pareciera que va a durar bastante. Y si ese es el caso, nuevamente, el impacto global para ambos es reducción de crecimiento, inflación en el inicio, las tasas de interés no van a bajar como se pensaba, muy probablemente suban en el largo plazo, y el nivel de inversión global, no solamente en ambos países, disminuya. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Y eso significa un reacomodo de todos los portafolios, de modo que los inversionistas se van de los activos riesgosos y se van a ir a proteger en activos más seguros. ¿Qué cosa es activos más seguros? Así uno crea que es paradójico, el dólar. El dólar va a mantener su precio, estaba perdiendo precio, pero va a mantener su precio. Y los segundos son los treasuries americanos, pero también los treasuries alemanes, los treasuries japoneses, los treasuries chinos. ¿Y qué es lo que se pierde? Es inversión de largo plazo en proyectos riesgosos, tanto en el sector privado como en proyectos, por ejemplo, de infraestructura que necesitan colaboración del sector privado. Entonces estamos regresando a un planeta en el cual la gran parte de la inversión, especialmente en infraestructura, va a tener que ser nuevamente financiada del sector público. Porque si las tasas de 10 años, 20 años en el mundo suben, producto de esta incertidumbre, es más caro financiar proyectos de largo plazo. Así es, Elmer. Pero en esa misma línea, claro. Mira, en esa guerra comercial entre Estados Unidos y China, los dos pierden, pero pierde más China, ¿no? Que es más dependiente uno del otro. Pero la diferencia a eso, siendo que ambos pierden, pero pierde más China, es que la expresión política de eso es distinta. Porque en Estados Unidos hay elecciones en 2 años más y podría perder 1 o 2 cámaras, ¿no? Si hay una recesión, si la gente está molesta, aparte de lo económico, temas no económicos que están ahora en Estados Unidos generando muchas fricciones,
eso se autocorrige. En cambio, en China el timonel no tiene ese problema, digamos, ¿no? Puede sostener una crisis política de su país. Entonces, eso es distinto y tiene efectos ya en la política misma de ambos países, ¿no? Entonces, eso hay que verlo con cierto cuidado. Pero China está muy diversificada en su comercio exterior, ¿no? Pero no depende tanto de Estados Unidos. Pero depende más, o sea, si lo igual, más. el otro pierde más de todas maneras. Bueno, siempre hay que apostar a alguien, ¿no? Elmer, ¿qué impacto podrían tener los aranceles y la guerra comercial sobre el crecimiento económico del Perú en el 2025? Bueno, va a depender de cómo se desarrolle esta guerra que está al momento del programa está en proceso, ¿no? Cada día va cambiando, se aceleró, se frenó, ahora hay 90 días de pausa, no sabemos que el día 91 qué va a volver a ocurrir. O como en el caso de México y Canadá, que aparentemente se han salvado, pero no es así, no hay manera que se mantenga con cero arancel. Seguramente va a terminar en un punto superior al peruano, de todas maneras. Entonces, eso está en proceso y mientras se estabiliza, ¿cuál es el peor escenario? Si tú eres un gerente de compras, ¿no? De provisión de tu empresa, ¿qué haces? ¿A quién le compras? Paras la mano, esperas y subes el precio. Entonces ya automáticamente ya la incertidumbre hace que los precios suban, ¿no es cierto? Y la provisión sea más baja del nivel de actividad, pues para ver qué pasa, porque te puede ir mal en la vida si que te equivocas en tu decisión, ¿no? Eso ya tiene efectos negativos. Y en el caso peruano, ese oleaje, digamos, recesivo, va a llegar en la segunda ola, no en la primera. La primera ola de este 10% es capeable, digamos. Pero si el crecimiento mundial realmente cae un punto, por decir algo, ya no hay duda que las materias primas van a valer menos y tus compradores también te van a hacer menos órdenes de despacho, ¿no? Así no baja el precio, te van a pedir menos. Y eso es un oleaje contractivo. Es muy prematuro decir cifras ahora, porque no sabemos a dónde se debe estabilizar realmente la guerra comercial. Puede costar 0,1 o 0,5 de producto, ¿no? Nadie lo puede saber. Ni siquiera Trump lo sabe, porque él mismo no sabe lo que va a hacer la próxima semana. Mucho depende también del tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo es que tome para algunos países eliminar la barrera o no? Y por supuesto la lucha entre Estados Unidos y China, que es la más compleja. Entonces, cuanto más demore, más vigente esté en esta medida de restricción, el impacto es mayor. Pero no hay manera, digamos, que puedas negociar, no tienen equipos ilimitados para negociar con 100 países al mismo tiempo, ¿no? Estamos en la cola, nos tendrán pues en enero del 26. Bueno, ahí está el arte de la diplomacia, ¿no? Ahí está el arte de la diplomacia, tratar de justificar. Pero todos tienen diplomáticos. Pero mira, ojo, algunos decían eso, ¿no? Con los TLCs también nos decían eso. ¿Cómo se van a fijar en nosotros? Y claro, no tienen TLC con el Reino Unido, no tienen TLC con Japón. Y ahí hubo una fortaleza que nos puso como uno de los únicos 14 países que tienen TLC con Estados Unidos. Claro, pero hay un punto importante también, que para Perú, Estados Unidos no es el único mercado, ¿no? Cierto. Estamos casi diversificados, un tercio, Europa y China. Mira, paradójicamente... Perú tiene que jugar inteligentemente con los tres por igual, ¿no? Incluso menos, ahora el peso de Estados Unidos en las exportaciones no llega al 15%. Eso es lo que iba a decir. Seamos más libres todavía. Hace 25 años las exportaciones de Estados Unidos eran el 30% de todo lo que exportamos al mundo. El año 2024 fue el 13%. Claro, entonces eso nos da una flexibilidad de negociación más interesante con el resto de países, con los cuales todavía tenemos tratado de libre comercio. También tenemos, con lo cual va a haber más dinamismo por ese frente, entre comillas, ¿no? Ahora, 10% de arancel tampoco es que nos quite la vida, o sea, y hay muchos productos peruanos que son competitivos por su propia calidad, ¿no? Por ejemplo, el tema del cobre, o sea, cuando uno ve minería, Perú casi en todos los metales está entre los primeros 10. Cuando uno ve, por ejemplo, pesca y harina de pescado, cuando uno ve los superfoods, somos top a nivel mundial. Entonces, desde esa perspectiva, así suba 10% el precio, es marginal. Pero si te sube 140 o 50, ese es otro cantar, ¿no? Claro, escuché el otro día en estas noticias declaraciones de un importante importador norteamericano, que justamente explicaba 10% es digerible porque al final del día te sientas con tu proveedor de décadas y le dices, pues vamos a medias, ¿no? Tú absorbes 5, yo absorbo 5 y tiramos para adelante. Pero números mayores sí, no se puede vivir con esos aranceles tan altos. Edgar, 13% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, 60% de estas son productos no tradicionales. En detalle, 66% de las confecciones de algodón, 26% de las agroindustriales, 30% del café, 21% de la pesca no tradicional van a Estados Unidos. ¿Qué escenarios enfrentan dos de las principales exportaciones peruanas a ese país? Las agroexportaciones y las confecciones de algodón. ¿En qué difieren sus casos?
muy interesante la pregunta y un poco va en la línea de lo que ya anticipaba Melvin, ¿no? Van a haber distintos escenarios. Hay algunas industrias en que este 10% mejora artificialmente la competitividad del productor norteamericano. ¿En qué segmentos? En segmentos, industrias de alto uso de tecnologías, maquinarias, equipos, sector químico, en donde nosotros también tenemos una oferta exportable pequeña, pero oferta exportable con valor agregado, que puede tener un espacio en donde el producto norteamericano nos podría desplazar en cierto término. Pero también hay algunas empresas que son muy eficientes. Por ejemplo, nosotros exportamos vidrios templados de seguridad, los parabrisas, para una marca muy reconocida de automóviles de Estados Unidos. Esa es casi única en el mundo, va a seguir exportando a pesar de ese 10%. Hay otro segmento en donde competimos con otro país que tiene tratado de libre comercio y ambos nos están aumentando sobre nuestros ceros 10%. Ahí la competencia se va a seguir dando en el plano de nuestras eficiencias empresariales. Y hay otros países que no tienen tratado de libre comercio y que ese 10% se está sumando a un arancel NMF que, dependiendo del sector, va entre 0, 5, 24, 32, hasta 350 en el caso de las bebidas y tabacos. Entonces ahí, frente a esos, en algunos segmentos el Perú incluso podría tener oportunidad de encontrar, digamos, más mercado. ¿Con qué vamos a chocar para poder aprovechar esa oportunidad? Con la capacidad instalada que puedan tener estas industrias. Es decir, en el agro, si salen los proyectos de irrigación, estamos hablando de varios años, no va a ser tan sencillo incrementar el 25% del área de cultivo. En las industrias necesitaríamos invertir en capacidad instalada y la incertidumbre internacional y la incertidumbre política en el Perú, porque ya se nos vienen elecciones, hace muy difícil la toma de decisiones, más aún tomando en cuenta que mañana podría cambiar el presidente Trump. Entonces, no necesariamente, incluso en los segmentos donde podrían haber oportunidades, podríamos captarlas en el máximo posible. Entonces, nuevamente, hay que esperar. Si esta lucha se prolonga mucho, el efecto va a ser más complejo. Si se logra solucionar relativamente más temprano y que el Perú se pueda poner rápidamente en la fila y que se nos liberen ese 10%, vamos a tener un mejor escenario. Elmer, ahondemos en la factibilidad de sustituir importaciones en Estados Unidos. Hay productos agrícolas que simplemente no se pueden producir allí, como el café. En cuanto a productos industriales de consumo masivo, tenemos un caso notorio, los calzados. Estados Unidos importa 2.400 millones de pares de zapatos por año, zapatos y zapatillas, principalmente de China y Vietnam, más de la mitad del total. Estados Unidos no produce maquinarias ni materiales para fabricar zapatos. Y su mano de obra es cara. Otro tema, el costo de fabricar teléfonos y electrodomésticos sería prohibitivo en Estados Unidos. Lo mismo sucede con la ropa. ¿Qué busca Trump con este enorme salto para atrás? Erróneamente él busca volver que su país sea industrial, ¿no? Ir en contra de la tendencia de los últimos 50 años, que más bien se ha desindustrializado Estados Unidos y se ha dedicado más bien a lo que mejor sabe hacer hoy día, que es el tema de servicios, ¿no? Donde es una estrella mundial. Entonces, no va a poder hacerlo, efectivamente. En el caso, por partes, ¿no? Esos productos que ellos no producen, ni van a producir, por ejemplo, pues, lana de alpaca, ¿no? Entonces, van a tener que pagar más caro nomás. Y entonces es una transferencia de ingresos de la familia norteamericana al fisco, ¿no? Pura y dura. En aquellos productos en los cuales sí pueden producir algo, es una transferencia de recursos de la familia a ese propietario, ese accionista, ¿no? Que va a tener mucha rentabilidad, pero tampoco va a producir más, porque la misma razón que ha dado Vega para no invertir acá es allá también. ¿Cómo te vas a atrever en Estados Unidos a invertir si el señor se puede ir en 4 años, ¿no? Y te va a agarrar una fábrica a medio de hacer, no es para siempre. Si fuese una persona que va a durar 40 años en el poder, un dictador, le crees y invierte, pues, ¿no? Pero si se va a ir, esa rentabilidad es muy riesgosa, entonces te inhibes. Solamente cuando a toda capacidad trata de enfrentar la demanda y si no, subes los precios. En todos los 3 casos que he hablado, ellos... la inflación va a ser más alta y la familia norteamericana promedio, cuando vaya al supermercado, va a pagar más, ¿no? Y le va a transferir ingresos al fisco, el peor de los mundos. Y además es regresivo, porque no, el componente de gasto en la familia, el quintil más pobre, es mayor que el más rico. O sea, que va en contra de su propia base política, que le ha puesto en el poder, ¿no? Y eso le va a pasar la factura en 2 años más en las elecciones, ¿no? Melvin, ¿qué puede pasar con el dólar y las tasas de interés
¿Tú ves inversiones norteamericanas en el Perú en el horizonte? Sí, definitivamente nosotros tenemos que tener en cuenta que dentro de este escenario tenemos nuestros propios ruidos internos, ¿no? Y las elecciones que vienen nos van a jugar también con incertidumbre. Entonces esto desde el punto de vista del dólar, digamos que ya está bajando significativamente, llegó hasta 3.64, 3.65, ahorita está a niveles de 3.72, 3.73, es posible que ese dólar suba un poco más. 3.80, 3.90, pero nada dramático. Esto no es la montaña rusa que tiene México, por ejemplo, o Colombia o Brasil con sus monedas en estas circunstancias, ¿no? No obstante, desde la perspectiva de las tasas de interés internas, lo más probable es que el Banco Central también sea cauteloso y ya no esté pensando en hacer 2 o 3 bajadas más, porque efectivamente todo este conflicto internacional de aranceles va a subir el precio de muchos productos, especialmente los importados, ¿no? Ahora, nos vemos beneficiados por la caída en el precio del petróleo, que es, si la economía global se desacelera, el precio del petróleo también tiene un sustento fundamental de que va a estar por debajo de $60. Y eso de ahí es algo positivo. Desde la perspectiva ya de los inversionistas peruanos y cómo se van a ver afectados, por ejemplo, cuando uno ve AFPs o compañías de seguros, tiene mucho recurso del público, este tipo de caídas fuertes son oportunidades de compra a largo plazo, porque ellos están invirtiendo en horizontes de 10, 20, 30 años, ¿no? Pero en personas naturales, en Perú hay mucha concentración en propiedades inmobiliarias y renta fija. Entonces, ya por naturaleza la renta fija es segura. El sector inmobiliario hace años que viene de tumbo en tumbo, no hay una perspectiva hasta después de las decisiones para ver que hay una reactivación, ¿no? Entonces, no es que haya un gran daño. El daño fuerte se está dando por los mercados accionarios, donde es posible, en los siguientes días, las siguientes semanas, entremos en un escenario recesivo y de presión accionaria que ya se ha observado anteriormente, no es que dure 3 años, ¿no? Recordemos que este episodio de los aranceles es muy similar al de la pandemia y muy similar a la de crisis hipotecaria de 2008. Entonces pasa por fases. Fase de impacto, fase de definir qué es lo que va a pasar y una fase de salida. Esa fase de salida en este caso, porque las negociaciones pueden durar no 90 días, sino 2 años, entonces más que una B chica, probablemente uno esté pensando en una U alargada, lo cual es un escenario muy negativo, ¿no? Y sobre todo cuando a veces se prolongan las cosas, tienden a normalizarse y la gente ya lo incorpora a su vida diaria y todo se va corroyendo, digamos. Edgar, quería preguntarte sobre saltos para atrás. Recuerdo hace unas décadas estos defensores de la Comunidad Andina de Naciones que querían pues armar un coto cerrado para comerciar entre nosotros y levantar aranceles para lo que no producíamos. Y eso generó además oportunidades para grandes negocios y negociados. Puro mercantilismo. ¿Tú crees que en el Perú existe la posibilidad de que alguien en su sano juicio quiera retroceder? Bueno, yo creo que sí, siempre, y sobre todo aquellos partidos políticos que antes veían más bien como enemigo a Estados Unidos y sus políticas liberales, más bien ahora podrían estar observando con mucho interés lo que está pasando y decir, Diciendo hagamos lo mismo. El tiempo nos ha dado la razón. Nos ha dado la razón. Caramba. Es posible que sí, pero claramente sería un error. ¿No? Una economía pequeña como la del Perú no tiene capacidad, de, elevando aranceles, de trasladar el impacto en precios hacia el extranjero. Lo vamos a absorber al 100%. Va a ser un escenario inflacionario que además va a afectar productividad y que por supuesto nos va a poner en una circunstancia como ya la hemos estado además en el Perú. Gonzalo, recuerda la época de los 80 que teníamos aranceles altos para todo, manejo de la divisa, irresponsable, etcétera, generaron las inflaciones y la crisis económica más profunda de nuestra historia junto con el terrorismo. Entonces, eso es algo con lo cual más bien hay que luchar y hay que evitar que cualquier voz nos quiera llevar a que repliquemos y nos introduzcamos en una guerra comercial en la que no tenemos la mínima posibilidad de ganar, ¿no? Entonces, a tu pregunta, yo creo que sí, pueden haber personas, hay personas que puedan ver estas circunstancias como algo que pueda ser replicable, pero claramente eso sería perjudicial para el Perú. ¿Cómo ves eso? No, acá no hay nada que replicar, ¿no? Son errores mayúsculos que van a llevar a inflación, a recesión, eso es algo, no puedes copiar, ¿no?
tampoco puedes copiar lo que hizo China, ¿no? Es decir, no pagar patentes, manejar la moneda. Unos caminos que Perú no está siguiendo, ¿no? Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta, este es el último bloque de 4 a la N y estamos conversando sobre la guerra comercial. Elmer, la guerra comercial entre Estados Unidos y China está alcanzando ribetes absurdos. Tarifas por encima del 100% y subiendo no funcionan como aranceles, desaparecen el comercio y resultan imposibles de aplicar. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Cuál sería la consecuencia de, imaginemos, comercio cero o cuasi cero entre USA y China para el resto del mundo? A ver, efectivamente Estados Unidos no es una economía tan abierta como la China, ¿no? Sus exportaciones como porcentaje de productos son menos que China. Entonces en esta guerra, como ya hemos visto, va a perder más China. Pero sin embargo, no hay manera que el resto del mundo quede incólume, ¿no? No hay manera, si dos economías que sumadas pesan casi la mitad del PIB mundial dejan de comerciar entre sí, porque eso con esas tarifas tan prohibitivas no comercia, pues puede ser cero también, ¿no? O sea, no es que sigo vendiendo, ¿no? Si me niego, voy a un tercer país que me produzca algo más barato, pues no son cosas exclusivas que solamente ellos pueden producir, ¿no? O sea, mutuamente van a desviar. 150, 200, 250 es lo mismo. Ya es lo mismo. Y ahí no hay vida. Pero hay un espacio para que los demás países sí podamos venderle a China y a Estados Unidos, ¿no? O sea, si China no puede entrar a Estados Unidos con esos precios, Perú sí puede entrar, y a la inversa. Estados Unidos no puede entrar a China, pero también se puede entrar. O sea que en los países en general, estos terceros países van a entrar, ¿no? Van a desviar, esto va a desviar comercio, ¿no? De China y Estados Unidos entre sí a terceros países. Y cada uno va a agarrar lo que puede. Europa, América Latina, todo uno va a agarrar a donde puede, ¿no? Y Perú tiene que prepararse a venderle al resto del mundo más allá de Estados Unidos, ¿no? Y perdón, y en esta circunstancia se hace más evidente lo gravitante que ha sido para el Perú haber logrado negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Porque mientras que el resto de los países, ojo, de los 180 y tantos, solo 14 TLCs de Estados Unidos parten de 0 y suman 10. El resto parte de algún nivel diferente y se le suma 10. Entonces, el Perú, dentro del escenario tan negativo y que significa esta guerra comercial, este tratado de libre comercio nos ayuda a estar mejor parados. Edgar, un poco de análisis más bien dentro de Estados Unidos. Veamos, Estados Unidos es líder mundial, gran exportador de granos y algodón, por ejemplo. Su principal mercado es China. China va a dejar de comprarles, le va a comprar a Brasil, Australia, pero encontrará sus fuentes de suministro. ¿Dónde van a vender los agricultores norteamericanos? Sufrirán un enorme impacto y su gobierno tendrá que compensarlos por su peso político. Entonces, generar un superávit comercial tiene un costo. Bueno, primero que la idea de que puedas tener equilibrio o superávit comercial con todas las economías del mundo es desconocer cómo funciona realmente la economía y desconocer, como decía anteriormente, que importar per se no es malo. Depende mucho también de la composición de ese comercio, de esas compras, porque si uno compra insumos para darle valor agregado o compra maquinarias para poder mejorar la productividad de tus economías, ese es un comercio sano, es correcto, ¿no? Y tú acabas de identificar algo de manera muy clara. Digo, en el corto plazo, Gonzalo, es prácticamente imposible que el resto del mundo asuma el consumo de estas dos economías que se están enfrentando. En el corto plazo es inviable que puedan encontrar suficiente mercado para estos productos en otros países. Entonces la consecuencia natural va a ser que los precios de estos productos van a caer dramáticamente. Y en esas circunstancias es muy posible que otras economías con orientaciones parecidas puedan verse orilladas o alentadas también a hacer lo propio, a elevar aranceles. Ya algún funcionario chino ha señalado en algún momento que el riesgo que ven es que otros países hagan lo mismo con China ante el temor de que obviamente estos productos inunden el mundo. Entonces, en el caso del Perú nuevamente, hay que tener cautela, hay que ponernos rápido en la fila y por supuesto si tenemos que utilizar los mecanismos que nos permiten los acuerdos para poder, digamos,
lidiar contra un incremento súbito de estas importaciones o con prácticas dumping, hay que hacerlo, por supuesto. Pero en ningún caso la solución puede ser tratar de elevar aranceles o cambiar estructuras en este escenario, ¿no? Porque sería claramente algo contradictorio y en contra de la economía peruana. Y bien interesante el ángulo que mencionas, Edgar, porque efectivamente si China va a tener excedentes que deja de vender en Estados Unidos, va a tratar de venderlos en cualquier lugar del mundo y, bueno, ellos no son tímidos para bajar precios y penetrar. Esto puede provocar efectivamente reacciones de proteccionismo en otros países y entonces sí que entramos en un trompo del cual nos va a costar mucho tiempo salir. Melvin, un gobierno que, como el norteamericano, que parece funcionar a partir de cambios de humor diarios de su gobernante, provoca una gran incertidumbre en los consumidores, los inversionistas, los mercados. El dólar y los bonos del Tesoro norteamericanos eran considerados safe havens, refugios seguros, en épocas inciertas para el mundo entero. ¿Eso está en duda ahora? ¿Podría estar empezando a dejar de funcionar? En el muy corto, hay que verlo en tres fases, ¿no? En el muy corto plazo no hay duda que siguen siendo los refugios globales. Y es porque el uso y costumbre de los últimos 50 años ha sido esa la situación. Cada vez que ha habido crisis, vamos a comprar tesoro y vamos a comprar dólares, ¿no? Sin embargo, ya el mundo no está 100% dolarizado. El euro ya tiene presencia. China ha venido haciendo esfuerzos muy fuertes por el yuan renminbi para tener presencia global también. Y los países emergentes han crecido, no son los mismos de hace 50 años, ¿no? Brasil, México. Entonces, cada día está perdiendo mayor relevancia. Habría que ver si en el mediano y largo plazo no se ajustan las variables en Estados Unidos, ¿no? Y ya comentábamos de que Estados Unidos tiene elecciones. China es un partido el que gobierna. Entonces el presidente chino y la cúpula china pueden mantenerse 10 años más. En Estados Unidos los pueden cambiar en el Congreso, nuevas elecciones presidenciales en 4 años. Y esas situaciones pueden corregir cuando la población no le gusta lo que está pasando. Entonces, de esa perspectiva, la dinámica en el mediano plazo es que gradualmente Estados Unidos va a ir perdiendo pesos de acá a 10 años, 20 años, y más bien China, India, en Asia, la Comunidad Europea van a tener pesos cada día mayores, igual que mercados emergentes. Entonces, no es que el dólar se va a seguir manteniendo como la moneda, ¿no? Pero va a depender mucho de lo que pase en este ciclo político, porque cada 4 años hay que cambiar de presidente y si este experimento no es exitoso, va a ser duramente castigado, ¿no? Desde la perspectiva, desde el lado ya de Perú, ¿no? Obviamente, como somos chiquitos y estamos en la zona de influencia de Estados Unidos, probablemente por más tiempo, y además las personas, los individuos están muy asociados al dólar. O sea, a mí no se me ocurre que una persona esté comprando ahorita para protegerse yuanes o renminbi o euros, ¿no? La gran mayoría lo tienen dólares o soles. Entonces, yo en Perú no veo eso todavía un cambio importante. Sin embargo, insisto de que hay oportunidades que se van a presentar debido a estos flujos. De repente se hacen más plantas, fábricas en Perú para exportar a Estados Unidos y también para exportar a China. El puerto de Chancay no en vano es otro canal de conexión con China. De repente más inversión de Europa, de Estados Unidos y de China va a venir a Perú para explotar nuestros ricos recursos, no solamente minería, pesca, sino también agroindustria, tema forestal. Entonces hay ahí varios aspectos de promover, más allá del turismo también, que es otra variable, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que aprovechar nuestras fortalezas con el resto del mundo y con Estados Unidos negociar de una manera muy inteligente para mantener esta, digamos, competitiva tasa, dado el resto del mundo, que muchos de ellos no están en esas condiciones, ¿no? Yo la verdad sigo creyendo que China tiene una oportunidad importante de aquí en adelante. No es solo el tema de hacer dumping con los productos que va a tener que buscar dónde colocar, sino que también tiene un mercado interno potencial inmenso, 4 veces Estados Unidos, que podría ser justamente el lugar para colocar inversiones, para desarrollar, como dije hace un momento, una clase media fuerte, aprovechando la extraordinaria infraestructura que han logrado construir. Yo ahí quería también poner en la mesa India. A diferencia de China, India ahora es el país más poblado del mundo y con una base de población
incluso en mejor forma hacia el mediano plazo. Y es muy flexible desde el punto de vista comercial y no tiene las restricciones que ahora China va a tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo el mundo está hablando, Apple va a mover todo lo de China a la India. El problema es que eso que se puede hacer, no se puede hacer en 3 meses, se puede hacer en 3 años. Entonces es algo complejo, pero la India, con las tasas de crecimiento que tiene y con la dinámica de mercado, democracia, sí puede ser un competidor nuevo global del mismo tamaño de China en los próximos años. Entonces no hay que descuidar ese tema de la importancia también de la India en el mapa global, ¿no? Está en proceso un TLC con India, ¿no? Así es, ya tiene varios años, ¿no? Yo era director general y viceministro luego cuando se empezó esa negociación, se paralizó por lo del COVID y entiendo que hace poco el Mincetur ha hecho unas gestiones y se va a retomar la negociación. Espero que se concluya lo más pronto posible, pero no es un tratado de libre comercio, no es un acuerdo parcial. India no negocia de manera ambiciosa este tipo de acuerdos, tiene muy pocos, en América Latina tiene con Mercosur y con Chile, cubren un grupo limitado de partidas arancelarias, de líneas de productos, pero claro, cualquier ventaja en el mercado chino es importante. ¿Por qué? Porque es uno de los mercados que todavía tiene aranceles muy altos, ¿no? Entonces, eliminar esos aranceles para tu producto frente a que se mantengan con el resto del mundo te da unas ventajas impresionantes en la India, ¿no? ¿Te refieres al mercado indio? Al mercado Claro. indio. Elmer, ya estamos por terminar y además de tus palabras finales con tu balance de lo conversado, por lo general tú eres optimista. ¿Cómo te sientes respecto a la situación actual? Mira, efectivamente Estados Unidos sigue siendo una gran democracia. Esto lo veo como solamente un hipo y van a corregir, ¿no? Es una sociedad, digamos, que tiene mucho nacionalismo y está más cohesionada que muchas ¿Quieres decir, otras van a naciones del corregir mundo. con el mismo presidente? No, van a corregir en las elecciones de 2 años más y de acá 4 años más, ¿no? Esa es mi esperanza. Porque este tipo de políticas efectivamente es volver a 100 años atrás, ¿no? Desconocer principios básicos de la ciencia económica, así como has desconocido de la ciencia médica, poniendo ahí un antivacuna, es lo mismo, ¿no? Estás desconociendo el avance mismo de la ciencia, que ha sido el principal aliado de la economía de mercado en los últimos 250 años. No olvidemos que esa alianza entre la ciencia y el capitalismo ha hecho posible, ¿no?, que en los últimos 250 años de la humanidad haya avanzado más que en toda su historia, ¿no?, desde que bajamos de los árboles. Entonces eso no se puede perder. Esto lo veo como un accidente, además, fruto de la política, ¿no? La política a veces tiene pues, estos cortocircuitos, ¿no? Pero esperemos que se arregle más adelante, porque además el pueblo norteamericano es que lo va a sufrir y la gente vota, ¿no? Vota cuando le tocas el bolsillo, el órgano más sensible. Y sobre la India y China, efectivamente, son países, China es mucho más pobre todavía que Perú, que tienen mucho que arreglar y converger hacia un crecimiento mucho más alto por décadas, en el caso de la India, ¿no? Ahora, que algún día logren ser desarrollados, eso todavía está en duda, ¿no? No se sabe si van a lograrlo, dado su tremenda población también, hace que su per cápita tal vez no llegue a los per cápita que hoy día vemos en Estados Unidos. Pero es un tema ya que no lo veremos, ¿no? Pero Japón está alrededor de $32.000. Japón ya llegó a Sí, pero llegó al no es desarrollo que y hay que estar tiene otros problemas, ¿no? Digamos. El objetivo nunca es ser mismo per cápita que Singapur. Eso es impensable en un país de tan gigantesca población. De acuerdo. Bueno, por favor, tu comentario final, Melvin. Sí, yo creo que yo lo veo desde el punto de vista de gobierno y política. Hay un esfuerzo de parte del ministro Salardi de hacer un boom de inversiones. Obviamente este escenario con 10% de arancel y la posibilidad de tener inversiones estratégicas, ya hemos tenido el puerto de Shanghái, pero también con Europa, con Estados Unidos, se debe poner en valor todo lo que tenemos en recursos en este momento. Porque definitivamente desde Europa, desde Asia, están viendo a Latinoamérica revalorándose, dadas las condiciones de acceso a Estados Unidos. Desde el punto de vista de las personas, efectivamente hay la posibilidad de que el crecimiento económico de Perú podría desacelerarse si el resto del mundo se desacelera. Entonces, mucha gente dirá, ¿qué hago con mi dinero? Entonces, hay mucha gente que ya está en depósitos bancarios, lo cual es correcto, no le va a pasar prácticamente nada. Las tasas de interés van a mantenerse o de repente suben un poquito si la cosa empeora desde el punto de vista de inflación. La inflación en Perú es una de las más bajas en América Latina, nuestros aranceles son razonables o muy bajos, con lo cual no deberíamos tener un impacto de inflación
pero sin embargo ciertos productos nos pueden complicar el tema de inflación, pero parece todo manejable como lo ha venido manejando el Banco Central. Desde el punto de vista del portafolio personal, la gran mayoría tiene ahorros en soles, pero la semana pasada nosotros, un proyecto Banco Mundial y el Ministerio de Economía, se lanzó un nuevo ETF soberano. Entonces, este producto tiene una tasa promedio de interés de entre 6.5 y 7% en soles. Y riesgo país, que es riesgo grado de inversión internacional. Hasta el momento, ninguna persona natural accedía a ese tipo de inversión. Desde ahora, en cualquier momento, a través de la bolsa, lo pueden hacer desde 100 soles. La palabra clave en inversiones es rentabilidad ajustada por riesgo. Bueno, este es uno de los productos más seguros que hay desde la perspectiva de riesgo, pero desde la perspectiva de rentabilidad también resulta muy atractiva. La clave está en la diversificación, ¿no? Yo recomiendo a la gente que siempre esté diversificando su dinero de corto plazo, mediano plazo y largo plazo, esté diversificado entre alternativas distintas. Ahora hay una nueva alternativa en el mercado peruano, así que lo invitamos a evaluar lo que es el ETF PSOP, que significa ID ETF Perú Soberano, ¿no? Bueno, gracias. Por favor, Edgar, tus palabras finales. Sí, Gonzalo, este es un momento muy complejo, de mucha incertidumbre, y el Perú tiene que actuar con prudencia, tiene que actuar profesionalmente, hay que respaldar a nuestros órganos técnicos que están llevando a cabo ya las conversaciones con Estados Unidos, el MINCETUR, el Viceministerio de Comercio Exterior en particular, que tiene el vínculo con el representante comercial, y nuestra Cancillería, que está haciendo lo propio con el Departamento del Estado. Hay que respaldar a estos funcionarios técnicos, un manejo prolijo, como ya lo hemos hecho en varias oportunidades, para buscar una solución rápida y no caer en tentaciones ni en, digamos, en estas ideas digamos, de retroceso que nos lleven a creer que entrar en esta guerra comercial puede ser una salida apropiada para la economía peruana. En cualquier circunstancia eso sería negativo. Bueno, les agradezco sinceramente, Edgar, Elmer y Melvin. Creo que ha sido bien interesante esta oportunidad de conversar con ustedes sobre un tema tan intranquilizante como es el estado de las cosas en el mundo por la guerra comercial que parece haberse desatado. Bueno, yo creo que hay que tener esperanza en el futuro. Y nuevamente muchas gracias. Buenas noches.